Así que la religión, el pecado original, sí, pero sabes que hay algo que se llama el báculo de Asclepio, que en la cultura griega significa la sabiduría. Y el Kundalini se despierta y es una serpiente cósmica en la religión hindú. Entonces la sabiduría está reflejada por serpientes en un montón de culturas, incluida la andina y la amazónica. La serpiente cósmica en las culturas está asociada a una gran serpiente cuando hay toma de agua. Entonces hay... Profesor Pedro Murrieta, buenos días a todos los que ven este video, un saludo muy sincero. En esta oportunidad de fecha 15 de marzo del 2023, les presento al biólogo Giuseppe Gagliardi, investigador del IAP, el IAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Él es especialista en flora, en fauna, en anfibios y reptiles. También es doctor en ecología. Es la persona adecuada para hacerle la entrevista y hacerle las 4 preguntas que tenemos previstas. A continuación, unas palabras del biólogo Giuseppe Gagliardi. Buenos días. ¿Cuáles son las preguntas? Muy bien, la primera pregunta es: ¿el gobierno peruano apoya los proyectos de biodiversidad amazónica? ¿En qué medida? El gobierno peruano tiene varios programas de investigación de biodiversidad. Entre esos, por ejemplo, tiene institutos de investigación pública como el IAP, el INIA, que ve el tema agrícola e innovación agrícola, el Instituto de Alta Montaña, en fin, hay varias instituciones del Perú que trabajan en investigación científica de biodiversidad. Entonces sí, el Estado peruano apoya la investigación de la biodiversidad. ¿En qué medida? Pues también a través de CONCITEC tiene fuentes de financiamiento que se han ido incrementando en los últimos años. Entonces hay fuentes de financiamiento. Sin embargo, aún es un poco limitado el acceso a esas fuentes de financiamiento. De manera regular, por presupuesto ordinario, por ejemplo, el IAP recibe un presupuesto destinado a investigación de biodiversidad, pero ese presupuesto muchas veces es bastante exiguo, entonces se requiere más financiamiento, pero con lo que tenemos vamos haciendo cosas. Por ejemplo, esta es una colección referencial de biodiversidad, en la cual nosotros vamos haciendo inventarios de diversidad biológica y otros estudios y vamos incrementando nuestras colecciones científicas del instituto, ¿no? Ahorita tenemos alrededor de más de 8.000 ejemplares entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos en la colección. Y la idea es seguir incrementando eso. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Muy bien, doctor. La segunda pregunta: en la Amazonía peruana, ¿qué animales están en peligro de extinción? Es una pregunta bastante difícil de responder de memoria porque existe una gran diversidad de animales. No solo animales, sino plantas. Entonces tenemos, por ejemplo, que existen aves, mamíferos, anfibios, reptiles y plantas que están en peligro de extinción por diferentes motivos. Generalmente, principalmente por extracción para su comercio y su consumo. Por ejemplo, en lo que yo trabajo, que son anfibios y reptiles amazónicos, las tortugas acuáticas amazónicas están en peligro, la charapa, la taricaya y el cupizo. También está considerado los caimanes, y estos generalmente por extracción, ya sea de huevo o de carne. Entonces, por ejemplo, esos están en peligro de extinción. También dentro de los mamíferos tenemos categorizados al otorongo, a la nutria de río, tenemos al manatí amazónico, por diferentes motivos, sobre todo asociados al consumo. También, por ejemplo, en mamíferos hay una presión de caza histórica para extracción de pieles y también de carne. Esto principalmente porque se daba hasta la década de los 70. En el 75 sale una ley forestal de fauna silvestre en la cual se prohíbe la caza y a partir de ahí comienzan las regulaciones del comercio de pieles y disminuye.
la presión. Sin embargo, continúa a nivel local, a nivel de comunidades, por otros mecanismos, y también hay un comercio de subproductos que está permitido según la legislación de algunos animales de caza, ¿no? Que es permitido por caza de subsistencia, que es otra cosa. Entonces hay también aves, sobre todo las aves que están asociadas al consumo son las que están en mayor peligro, y en el caso de los anfibios también hay algunas especies. En selva baja no tenemos muchas especies amenazadas, sin embargo en selva alta y en los Andes sí tenemos especies amenazadas. En las zonas andinas como tienen una distribución mucho más restringida, están mucho más amenazadas por cambio de uso de hábitat, por degradación del ecosistema. En el caso de Amazonía Baja, como tenemos menor presión sobre el cambio de paisaje, hay menor nivel de amenaza a nivel de anfibios, a diferencia de mamíferos. Eso sería mi respuesta. Muy bien, me había olvidado de decir mi nombre. Yo soy el estudiante Miguel Iser Araujo, y a continuación mi compañero Enoch Saavedra tiene una pregunta más que hacer. Mi nombre es Enoch Saavedra, y de acuerdo a la encuesta que estamos realizando, la siguiente pregunta sería: ¿qué acciones cree usted que debemos hacer para preservar nuestra biodiversidad o medio ambiente? Hay diferentes cosas que van desde prácticas personales hasta cosas que pueden ser institucionales. Por ejemplo, una práctica es no consumir fauna que sea cazada de manera ilegal, no consumir carne de monte, pero también si es parte de tu práctica tradicional y cultural el consumo, está bien, pero hay que buscar el uso sostenible de esos recursos. Entonces, por ejemplo, el IAP está impulsando ahorita el manejo de fauna silvestre, el manejo de carne de monte, a través de planes de manejo, para que esa carne de monte sea obtenida de manera legal y después comercializada legalmente en los mercados como algún valor agregado, como el empaquetado al vacío y otras cosas más, una mejora en el ahumado y demás. Entonces, si tú comienzas a consumir esa carne, o ahora se está comercializando huevos de taricaya también de manera aprovechada sosteniblemente, tú eres responsablemente de tu consumo y consumes esos productos, vas a disminuir la presión, y eso va a ayudar a que se magnifique ese tipo de acciones. Eso a nivel de un consumo. También la otra cosa que puedes hacer es sensibilizar, ¿no? Ustedes que son futuros profesores de educación, sensibilizar a la población. La educación ambiental es algo transversal, desde un profesor de matemáticas hasta uno de ciencias naturales debería estar incorporado dentro de la plana o dentro de la currícula escolar, y debería de sensibilizarse. Entonces, desde su función docente, la sensibilización ambiental es súper importante. Por ejemplo, el no consumo de plástico. Eso pareciera que no tiene relación con la biodiversidad, pero tiene que ver, porque el consumo de plástico va a parar a los ecosistemas, degrada en los ecosistemas. Además de eso, hay una partición de plástico y se forma microplástico, y eso va a parar al sistema digestivo de la gente, de los animales, y después eso va a la gente, viene el proceso de acumulación. Y así con una serie de cosas. Entonces, es un tema de cómo preservar, es desde el consumo, también desde la sensibilización, y también hay otros temas asociados a, por ejemplo, el hacer voluntariados, el participar en campañas, el compartir en redes sociales, ahora que está de moda esto de redes sociales digitales, en fin. Pero no siempre funciona, por ejemplo, las prohibiciones. O sea, el decir que no consumas, el que no hagas algo, no necesariamente funciona bien. Entonces es más un tema de concientización que de prohibición. Bueno, me presento. Mi nombre es Edilus Yampis y mi pregunta va: ¿cuál es la importancia de la biodiversidad en la sociedad? El pez del lacocho del río, obtienes productos del bosque, obtienes camu camu, por ejemplo, del bosque también, que es natural, obtienes también carne del monte que viene del bosque,
frutos como chambira y otros más que vienen del bosque. Entonces todos esos productos son parte de la biodiversidad y proveen de recursos que después son comercializados o consumidos. Todo eso tiene un valor económico y eso más o menos va en ese rango. Cuando vienes a la ciudad de Iquitos, igual la biodiversidad es parte de nuestra vida. Nosotros comemos pescado y el pescado depende de la época. En la época, por ejemplo, de creciente es más caro, en la época de vaciante es más barato. Entonces el pescado se vuelve un recurso más fácil de acceder en época de vaciante y entonces es más barato y abundante. Nosotros, la biodiversidad está asociada a la dinámica de los ríos también, en la provisión en los mercados, y eso hace que haya una dinámica constante todos los años. Se vuelve más caro en época creciente, se vuelve más barato en época de vaciante. Nosotros consumimos chambira en una época, consumimos zapote en otra, caimito en otra, y todo eso está asociado al bosque, todo eso está asociado a las dinámicas del bosque. También consumimos carne de monte todo el año, aunque sea legal o no. Consumimos carne de motelo, huevos de taricaya en la época de vaciante, carne de taricaya en época de creciente, bueno, está todo el año, pero se consumen más huevos en época de vaciante. Y así, hay diferentes recursos que están asociados a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir como amazónicos. Y eso está muy relacionado a los recursos del bosque. Entonces, ¿cómo provee? Pues es de esa manera. Nosotros tenemos una relación íntima con el bosque, aunque no lo veamos. Cuando vamos a la playa también, el bosque, la biodiversidad, incluye los ríos, incluye la dinámica del río, y eso incluye las playas a las cuales la gente va a vacacionar. O también incluye los cuerpos de agua, las quebradas, los centros recreacionales que se proveen del agua que viene del bosque. Todo eso son servicios ecosistémicos. El agua que consumes también es parte de la biodiversidad. Ese agua que consumes del río Nanay proviene del bosque también. Y su dinámica y garantizar la provisión de agua es garantizar el bosque en pie. Si no tuvieses un bosque en pie, se encarecería mucho porque habría más cantidad de arena y más cantidad de contaminantes o de sedimentos, perdón, en el agua, y encarecería mucho más el procesamiento del agua. Como ahora tenemos problemas de mercurio por el tema de la extracción en las cabeceras de cuenca del río Nanay de oro, por ejemplo, por dragas ilegales, ¿no? Pues si no tienen claro, hay muchas dragas ilegales y es algo que se está volviendo inmanejable. Y así como hay esos problemas, también tenemos otros problemas, como el tema de los plásticos, la basura, todo eso va a parar al bosque y eso afecta a la biodiversidad. Y eso afecta también a nosotros. Hace poco, hace un par de años, se descubrió de que hay microplásticos en peces amazónicos. Es decir, que nosotros estamos comiendo plásticos, ¿no? Cuando comemos un pez, por un tema de acumulación en los peces. Entonces, así todas nuestras acciones tienen efectos. Entonces, y así como la biodiversidad nos provee, nosotros proveemos de problemas también al bosque, ¿no? Si no lo hacemos de manera sostenible, va a ser un problema. Entonces, la biodiversidad está asociada tanto al tema cultural, al tema de alimentación y a un tema de servicios ecosistémicos. Una duda nomás, ¿qué pasaría si pierde todo lo mencionado que usted nos está informando? ¿Qué efecto sucedería si Pues no soy adivino, podría tener algún tipo de previsión, pero es un poco difícil decirlo así. Lo que podría decir de manera contundente es que se encarecería tu costo de vida. Si tú dependerías de todo lo que traen de fuera, es decir, no hay productos de acá, no hay pescado, no hay frutas, no hay nada, sería como que tú solo tendrías que consumir, como ahora, fresas, brócoli, solo productos que vienen de fuera, pescado de fuera, carne de fuera, absolutamente todo de fuera. Eso sería el problema, que te encarecería. Además de eso, cuanto menos productos locales utilizas, más caro es tu costo de vida.
Por eso es que Iquitos es caro, es una de las ciudades que tiene el costo de vida 3 veces más caro que otras partes, porque gran parte de los productos que consumen vienen de fuera. Si nosotros consumiéramos localmente, la mayoría de productos serían mucho más baratos, pero consumimos muchos productos de fuera, incluyendo vestimenta, o sea, otras cosas que no son biodiversidad. Entonces ese sería el principal problema, el encarecimiento de tu costo de vida. Ya, muchas gracias por sus respuestas. Estamos agradecidos como estudiantes de la Universidad Nacional de la Nación Peruana, Facultad de Ciencias Sociales. Y hasta acá es nuestra encuesta. Muchas gracias, biólogo, y muy buenas tardes. Hasta pronto. Penal.